¿Qué tal, estimados clientes y usuarios de Admiral Markets Latinoamérica? Bienvenidos a un nuevo video análisis. Hoy nos hacemos la siguiente pregunta y corresponde, por supuesto, al oro, a quien tenemos en pantalla. ¿Será momento de comprar el metal precioso, uno de los instrumentos o bien commodities que habitualmente es utilizado para buscar refugio entre los inversionistas ante escenarios de mayor inflación o escenarios inflacionarios, como se suele decir? Hoy actualmente cotiza por sobre los $1.900 la onza con una perspectiva alcista luego del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania al este de Europa, el que se intensifica aparentemente durante las últimas horas luego de no encontrar consensos en las reuniones diplomáticas que se sostuvieron durante los últimos días y ante los ultimátum que lanzaba Rusia en materia bélica, considerando incluso la posibilidad de utilizar su armamento nuclear. Esto a pesar de generar revuelo en la opinión pública, el oro no ha mostrado un gran cambio, así como también el resto de los mercados en el mundo, sin obviamente generar cambios drásticos y por supuesto expectativas tanto negativas como menos favorables tal vez que pueda el mercado considerar en algún minuto. Por ahora, en detalles técnicos, como lo comentábamos, el oro se encuentra en torno a los $1.900 la onza, aún con una perspectiva favorable, pero ya luego pasaremos a ver algunos detalles técnicos y antes obviamente te quiero recordar que nos puedes obviamente seguir en nuestro canal de Telegram, en donde diariamente colgamos contenido, análisis, videos junto a nuestros clientes para que puedan estar informados de lo que sucede en el mercado. Puedes solicitar el acceso con tu asesor o bien vas a encontrar el link conectado, por supuesto, a la descripción de este mismo video. Vamos a revisar algunos detalles o antecedentes fundamentales que son relevantes para comprender por qué el oro podría seguir incrementando su valor en el mediano y largo plazo. Como vemos en pantalla tenemos la gráfica de la evolución de la inflación durante los últimos prácticamente 12 meses para Estados Unidos, con un último reporte de un 7,9%. Debemos recordar que durante gran parte del año recién pasado, el año 2021, la Reserva Federal de Estados Unidos tenía como argumento una inflación transitoria y que debía volver a su rango meta en torno a un 2% dentro de pronto, al menos de cara a la mitad de este año. Sin embargo, y a pesar, sobre todo, a pesar del incremento en la tensión entre Rusia y Ucrania, que escaló, por supuesto, al conflicto que vemos al día de hoy, la inflación seguía aumentando durante los últimos meses del año pasado y alcanzaba nuevos récords en torno a los valores actuales correspondientes al mes de febrero. Debemos recordar que el 7,9% responde a la inflación del mes, al segundo mes del año, mes en el cual simplemente tuvimos algunos 4 días de conflicto considerados en el calendario, que el conflicto iniciaba el 24 de febrero pasado, por lo cual los datos o bien los impactos económicos no se dan o no se ven reflejo de aquellos en ese reporte. Al día de hoy, las expectativas para el próximo reporte del próximo 12 de abril, en el cual conoceremos la inflación de marzo, se pronostica un 8,2% como consenso o bien como expectativas del mercado que están presentándose en este sitio tradingeconomics.com. A partir, obviamente, de estos referentes o de estos datos es donde podemos ir mirando algunas situaciones o bien algunos detalles en cuanto a la inflación que se van presentando al día de hoy y, por supuesto, el incremento que han venido experimentando. Si vemos otros gráficos, como por ejemplo el porcentaje de cambio en los costos del gas y la renta, comienzan, o bien del alquiler de los hogares, comienza a superar con creces desde febrero del 2021 a el horario promedio de ganancias como se ve en pantalla. Una situación que por supuesto preocupa al mercado en general, a la Reserva Federal, que también ha dictaminado un tono un poco más agresivo en la comparecencia del presidente Fed la tarde de ayer, en donde anunciaba la posibilidad de elevar la tasa de interés en 50 puntos básicos si así la economía americana lo requería. Es probable entonces que en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos estemos viendo un alza de 50 puntos básicos, lo cual ya tiende a anticipar el mercado y podría obviamente ser con mayor agresividad o bien ser considerado con mayor agresividad durante las próximas horas. Es por eso que también el dólar tiende a agarrar terreno. Al cierre de la jornada del día ayer vislumbrábamos un posible quiebre de la secuencia de mínimos creciente que el mercado revisaba. Esta evolución negativa es la que presentaba particularmente la que presentaba el mercado la tarde de ayer, buscando tal vez evidenciar una ruptura mayor. Ya el RSI acusa una ruptura de tendencia, por lo tanto estamos a puertas de tal vez ver un quiebre de esta tendencia en el precio para vislumbrar tal vez un escenario negativo hacia la zona de los 1,08, buscando tal vez un anticipo de este alza de tasas que se podría llevar dentro de la próxima reunión en junio particularmente o tal vez mayo.
Así es como obviamente los mercados evolucionan el día de hoy, pero centrémonos por supuesto en la evolución del oro, como ya lo comentábamos, es el activo refugio ideal entre los inversionistas históricamente hablando. Primero que todo, veamos cómo el mercado se ha comportado durante los últimos 2 a 3 años aproximadamente, con un salto bien un impulso alcista en donde la inflación ya se evidenciaba como uno de los problemas y por supuesto la debilidad del dólar ante la llegada del presidente Trump al gobierno en Estados Unidos generaba por supuesto esta debilidad del dólar a nivel internacional, permitiendo entonces que instrumentos de refugio o instrumentos en los cuales los inversionistas buscaban eh, prohibir, por supuesto, la devaluación de sus monedas o de sus activos, buscaban entonces un refugio seguro en torno a este. A partir de la pandemia pudimos ver que este movimiento alcista se exacerbó a partir de esa fecha o de ese rango, comenzando obviamente a buscar nuevos máximos históricos en torno a los $2.050 la onza aproximadamente, y vemos también como las fases de retrocesos que ha mostrado el oro durante algunos meses comenzaban a ser la verdad que bastante tranquilizadoras, buscando la recuperación del mercado eventualmente. Mientras el oro se mantuviese por debajo de los 1.900, $1.920 la onza, la tendencia parecía volver a ser relativamente negativa o al menos un rango lateral o estable para la cotización del metal, esperando por supuesto mayores evoluciones de la economía y por supuesto una respuesta satisfactoria ante la recuperación económica tras la pandemia. Sin embargo, el estallido de este conflicto al este de Europa comienza a vislumbrar un escenario de mayor inflación, de preocupación transversal en los mercados, tanto de renta variable como las materias primas y los mercados de bonos, que al día de hoy comienzan a cambiar su dirección en la curva de rentabilidad y que podría esto significar también un anticipo de la inflación que el mercado podría esperar en el largo plazo. Por otro lado, tenemos algunos apoyos o referencias técnicas en gráficos semanales que colaboran con una visión alcista que uno puede llegar a considerar en mediano y largo plazo, buscando por supuesto una secuencia creciente en los mínimos y considerar por supuesto una evolución positiva aún mayor. Por un lado, obviamente tenemos dicha correlación o bien también rupturas de las zonas que antes indicábamos, como la zona de los 1900, que es una franja importante para el mercado en términos técnicos. No debemos olvidar que la zona de los 1900, 1920 representaban los máximos históricos en el año 2011, como podemos ver en pantalla, por lo tanto es una resistencia y un potencial soporte para el precio importante. Si revisamos, por supuesto, la evolución que el mercado presenta en un gráfico mensual, podemos vislumbrar o bien evidenciar que el cambio tal vez durante el mes de marzo no sea mayor, debido obviamente al cierre prácticamente sin cambios que tendríamos al día de hoy, al día de 22 de marzo. Sin embargo, restan algunos antecedentes por seguir conociendo durante las próximas jornadas, como el Producto Interno Bruto tal vez para economías europeas y, por supuesto, los anticipos en torno al PMI que conoceremos al cierre de esta semana. Por lo cual, el doble techo también en términos de figuras técnicas, como podemos también entender esta configuración, puede ser parte entonces de la tónica que se considere, con una zona de pivote en torno a los 1.700, $1.690 la onza y la zona de máximo en torno a los $2.050. Por el minuto, este escenario de doble techo creemos que no es considerable el estar mirándolo debido a las repercusiones que tiene el conflicto al este de Europa y que podría escalar dentro de pronto, por lo cual este doble techo no es un gran referente para considerar nuestras posibles transacciones. Sin embargo, como lo comentábamos, la figura en la cual el mercado se desempeña, también obviamente buscando correcciones tal vez en un último impulso alcista, que vemos o lo vislumbramos desde este punto, del punto A al punto B, como lo revisamos en pantalla, busca algunos niveles de cohesión en torno al 50% de Fibonacci, como podemos ver, en torno al 50%, y por supuesto el 61.8, que buscaría tal vez un rango de tolerancia mayor en términos de caída a favor del dólar o bien en contra del valor del metal precioso. Estos son algunos de los argumentos teóricamente aún alcistas que nos funcionan, nos sirven para mirar un desarrollo todavía con horizonte positivo. En una gráfica de menor temporalidad vamos a ver que los descensos persisten, pero también obviamente encontramos rechazos de las zonas de mínimos actuales, como están en torno a la zona de los 1900, y también por supuesto a la media móvil exponencial de 50 periodos, que habitualmente tiende a ofrecer un soporte inmediato al precio en este tipo de instancias, sobre todo cuando la corrección del mercado ha sido importante y podríamos obviamente encontrar un soporte o bien rangos de lateralidad en torno a los niveles que podemos obviamente apreciar en pantalla. Por ahora, o bien se vislumbra un escenario de resistencia de corto plazo que estaría en torno a los 1940, $1.950 la onza, como podemos ver,
los máximos que recientemente el mercado ha rechazado durante las últimas jornadas de cotización, al igual como intentó hacerlo durante la primera mitad del mes de febrero, para luego entonces generar este rango de lateralidad que puede ser apreciado. En términos de osciladores técnicos, por ahora no se vislumbran una calidad técnica importante. Tal vez podemos obviamente revisar una secuencia de mínimos crecientes bastante extendida que por lo general no suele ser considerada en estos tipos o en esta visión técnica, pero por supuesto también puede funcionar como una referencia importante. En gráficos de 4 horas podemos obviamente encontrar que la zona de soporte aparentemente ya está dictaminada o bien visualizada en torno a los niveles que acabamos de marcar como referencia, en torno a los $1.910 la onza, que es donde el mercado no abandonó en dos ocasiones anteriores, por lo cual en esta nueva ocasión debería estar ofreciéndole soporte junto a la media móvil de 200 periodos. Una secuencia de máximos decrecientes puede jugar también un rol protagónico en esta figura técnica, en donde podemos revisar un triángulo tipo rectángulo que puede tal vez dar un posible movimiento al alza que pueda coincidir, por supuesto, con las variaciones o las preocupaciones del mercado que pueda llegar a tener en el corto plazo. Seguramente veremos durante gran parte de la semana al mercado variar entre estos rangos, hasta incluso considerar una ruptura, retrocesos tal vez mayores y por ende obviamente ensanchar tal vez este rango de lateralidad que ya comentábamos previamente antes de buscar un posible desarrollo alcista que considera la zona de los $2.000 como un objetivo de corto y mediano plazo. En su RSI, la verdad que no encontramos divergencias que puedan estar acompañando o bien favoreciendo esta visión alcista por ahora, pero por supuesto podríamos estar pendientes al comportamiento que este viene presentando. En gráficas de 1 hora, la verdad que en el corto plazo la presión bajista a favor del dólar continúa. No hay argumentos que puedan nuevamente sostener la posibilidad de considerar todavía posiciones en mercado, pero sin duda que, como lo indicábamos, mientras el metal se mantenga por sobre los 1900, la situación parece ser favorable en el mediano y largo plazo para, obviamente, el metal precioso, como también los fundamentos así lo otorgan. El hecho de que el mercado retroceda aún más de lo que lo está haciendo, como lo hemos comentado, puede venir a buscar estos mínimos o la zona de soporte que ya considera, por lo cual es muy probable que el mercado continúe mostrando una presión bajista durante las últimas jornadas, considere rangos de cotización tal vez acotados en la medida que nos vayamos acercando al cierre, muchas velas de indecisión en torno a este nivel, muy probablemente intenciones alcistas que prontamente podrían ser rechazadas y que por supuesto, como lo hemos dicho, podría mantener la estructura de triángulo-rectángulo que se podría estar llevando a cabo en gráficos de mayor temporalidad, en el caso del metal precioso oro, y por supuesto siempre mantener valores por sobre los 1900 para considerar un escenario favorable. Rupturas por debajo de los 1900 significarían posiblemente retrocesos hacia el 61,8. Tal vez el escenario alcista no cambie del todo, pero podría obviamente entregar cierta complacencia a los mercados, tal vez algún grado de atención, podría obviamente esto generar en torno a los cambios de la política monetaria que pueden hacer Estados Unidos o Europa dentro de pronto, y por lo tanto así es como obviamente podríamos también nosotros cambiar nuestras perspectivas en términos de inflación. Debemos recordar que Estados Unidos en la reunión del pasado 16 de marzo cambió su proyección de inflación de un 2,8% a un 4,1%, que podría mostrar Estados Unidos durante este año 2022. Y como bien hemos revisado en las gráficas que nos acompañaban en este video análisis, la inflación para el mes de marzo se espera en torno a un 2,8% de acuerdo a las proyecciones que tiene Trading Economics, que recopila datos a lo largo del mundo y por supuesto de las principales casas de análisis. Si te gustó este análisis, por supuesto, te invito a darle like a este video, atentos obviamente a los niveles que el oro desarrolla y la intención alcista que aún persiste, por supuesto, mantenernos pendientes al conflicto al este de Europa entre Rusia y Ucrania y, por supuesto, obviamente, a los próximos videos análisis y seminarios de trading en vivo que realizamos a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, mi nombre es Renato Campos y te espero obviamente en una siguiente transmisión.